Gracias, yo soy verga pana. Yo te voy a, vamos a ver si nos ponen un día mortal. Una verga buena por ahí. Vos soy pana. Volví, se fue el internet por un ratito. Ajá. Bueno, muchachos. Vamos a arrancar con la recta final de nuestro programa. Ya nada más nos queda Código Orgánico Tributario, que lo vamos a estar viendo entonces el día de hoy, el día de mañana, y la semana que viene vamos a hacer un recap. Vamos a hacer una recapitulación de las cosas más importantes. Vamos a ver un poco el tema de deberes formales. Aquí les preparé, aparte de la presentación que ya estaba en el aula, les subí dos archivos de Excel. Un archivo de Excel tiene un resumen de los puntos que a mí se me hacen más importantes del Código Orgánico Tributario, sobre todo en el día a día. Y además de eso, hoy les subí otro archivo que es un Excel donde están el papel de trabajo que nosotros utilizamos en la firma, es el papel de trabajo que nosotros utilizamos en la firma para el cálculo de las multas dependiendo del tipo de tributo. Entonces van a conseguir unas pestañas de IGTF, unas de retenciones de impuestos sobre la renta, unas de IVA, unas de intereses moratorios, etcétera, etcétera. Que es el papel de trabajo que nosotros utilizamos en la firma cuando en un cliente nos pide que le recalculemos o le calculemos las potenciales contingencias, o si viene un proceso de fiscalización y dicen, oye, Vladimir, calcúlanos allí para ver si esto está bien calculado, recalcúlalo, etc. Entonces, ese archivo de Excel que les coloqué justamente el día de hoy, ya está formulado, ya está, digamos, más o menos revisado del día a día, producto del día a día. Y estoy seguro que, bueno, ténganlo allí guardado en sus computadoras, que en cualquier momento cuando ustedes quieran anticiparse a algún tema contingente, ese archivo lo que va a hacer es, bueno, evidentemente actualizar fechas, tipos de cambio, unidades tributarias, etcétera, pero ya está ensamblado para que les sirva como soporte, ¿no? Entonces, son esos tres documentos, ¿no? Esta presentación, que es muy sencilla, y esos dos Excel que los vamos a repasar probablemente principalmente mañana, donde está ese recap, ese resumen de lo más importante del día a día, ¿no? Aquí de manera muy resumida, ¿verdad? Quiero hacerles referencias primero a la operacionalización de lo que es el Código Orgánico Tributario en su conjunto, ¿no? Una explicación un poco más del razonamiento del por qué el sistema tributario y por qué el Código Orgánico Tributario y cómo eso se conjuga desde un punto de vista más de ciudadanía, ¿no? Les voy a hacer una explicación un poco más de la perspectiva de ciudadanía, más allá de la explicación técnica, ¿no? Un poco introductoriamente para caer entonces en la utilidad y necesidad del Código Orgánico Tributario como norma principal del sistema tributario y probablemente una de las normas más importantes de todo el sistema legal en general por su implicación con varias aristas, ¿no? Cuando hablamos de actividad financiera y lo vemos desde una perspectiva privada, cuando uno piensa en un negocio, uno piensa en tres elementos fundamentales, ¿sí? Tres elementos fundamentales, que son tratar de ser lo más eficiente en el costo, ¿sí? Ser eficiente en el costo, tratar de vender lo más que podamos, la mayor cantidad de unidades o de servicios que podamos, y que eso redunde en mayor rentabilidad en favor de quién, en favor de los accionistas y de los relacionados. Digamos que esa es la base fundamental de la actividad financiera desde una perspectiva privada. Nadie monta un negocio con fines de lucro y no puede pensar en estas tres cosas. Tengo que ser
cada vez más eficiente en el costo, tengo que vender más y tengo que ser cada vez más rentable. Esa es la visión privada que bajo condiciones normales todos deberíamos tener en un contexto empresarial. Sin embargo, esa no es la visualización o ese no es el enfoque que le da el Estado a la actividad financiera. La actividad financiera del Estado es distinta, tiene una visión distinta. ¿Por qué? Porque la actividad financiera del Estado fundamentalmente se planta en el hecho de satisfacer necesidades públicas. Fíjense que, vuelvo otra vez, el privado lo que quiere es ser más eficiente en el costo, vender más y ser más rentable. Hola, Laura, buenas noches. Desde la perspectiva de la actividad financiera del Estado, el Estado se planta en otra visión y dice, epa, no, yo lo que quiero es satisfacer necesidades públicas, que además esa satisfacción de necesidades públicas tiende hacia el infinito, ¿sí? Porque en cualquier sociedad las necesidades públicas se van multiplicando. ¿Por qué se multiplican? Porque tenemos que cumplir con temas de salud, con temas de seguridad, con temas de educación, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos en una población de poco menos de 30 millones de habitantes, circunscribiéndonos al caso venezolano, cuando esta teoría aplica para cualquier país, en una sociedad, en un país con un poco menos de 30 millones de habitantes, las necesidades se van multiplicando. Cada vez se necesita más educación, cada vez se necesita más salud, cada vez se necesita más. Entonces, fíjense que la visión del Estado no se va desde la perspectiva de generar ingresos, ser rentable y ser eficiente, sino se va desde la perspectiva, tengo todo un gasto público, tengo todas unas erogaciones del gasto público y esas erogaciones tengo que satisfacerlas a través de qué? De la generación de una serie de ingresos que no son acumulables, porque el Estado por naturaleza no acumula riqueza, lo que hace es redistribuir la riqueza. Entonces, el paradigma es totalmente distinto y eso da nacimiento a lo que se denomina la actividad financiera del sector público. Que la actividad financiera del sector público es una ley orgánica, de hecho, una ley de carácter orgánica, no sé si la habían escuchado antes, la ley orgánica de la actividad financiera del sector público, que es realmente la que explica la interacción que existe entre administración y administrados, es decir, entre el Estado y ustedes y yo, desde el punto de vista legal y económico. Entonces, esto que ustedes ven en pantalla es un sistema como cualquier sistema, donde todos los elementos interactúan entre sí y tienen como único objetivo satisfacer necesidades públicas. ¿Cuál es el principal o cuál es el primer disparador? El primer disparador, evidentemente, es la necesidad. Yo necesito educación como ciudadano, yo necesito salud, o más bien el Estado, a través de la Constitución, de ese pacto jurídico entre ciudadanos y administración, llegamos a un acuerdo donde el Estado me va a proveer, a mí como ciudadano, me va a proveer de educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Y eso se plasma anualmente a través del presupuesto de la nación. Que el presupuesto de la nación es el que dice, epa, estas son todas las necesidades públicas que tenemos, este es todo el gasto público. Ahora bien, ¿cómo ejecutamos ese gasto público? ¿De dónde conseguimos el dinero para ejecutar el gasto público? Y de allí se activan lo que son los subsistemas, el resto de los subsistemas, en donde el principal subsistema generador de ingresos es el sistema tributario liderado por el Código Orgánico Tributario. Quien es el principal generador, o teóricamente, es el principal generador de ingresos para alimentar el presupuesto que a su vez busca satisfacer necesidades públicas. El segundo disparador o la segunda fuente de ingresos es el sistema aduanero desde una perspectiva nacional, que también las aduanas funcionan como generadoras de ingresos, aparte de su función
de regulación, su función de evitar que entre al país productos, bienes que no cumplan con características sanitarias, etcétera, etcétera, o que desincentiven la producción interna. Después tenemos el de administración de bienes, que la administración de bienes es el subsistema que se carga de regular todos los activos generadores de ingresos de la República, llámese las compañías, PDVSA, la CBG, Corpoelec, etcétera, etcétera, que teóricamente también deberían generar ingresos a través del pago de dividendos en favor de ese presupuesto de la nación. Fíjense que no digo tributos, porque tributos está dentro del sistema tributario, el primero que les comento. Y por último tenemos el subsistema de crédito público, que es el que estabiliza el presupuesto de la nación teóricamente, partiendo de la premisa de que todo presupuesto gubernamental es deficitario por naturaleza. Entonces, el crédito público es el que se encarga de, en vista de que la fuente de ingreso tributario, de que la fuente de ingreso aduanera y de la fuente de ingreso de administración de bienes es finita, el crédito público es el que teóricamente se encarga de estabilizar ese presupuesto de la nación con el objetivo de tener la mayor cantidad de recursos para satisfacer necesidades. Por último, tenemos el subsistema de tesorería y de contabilidad, que son subsistemas ya más de regulación, de contraloría, de generar los espacios para que realmente se verifique que los otros subsistemas funcionan de manera apropiada. Ahora bien, nos vamos a la realidad venezolana. Entonces vuelvo otra vez desde el principio y digo, el primer disparador, ¿cuál es? El presupuesto de la nación, donde hay una cantidad de necesidades públicas que tienen que ser satisfechas y que por naturaleza son infinitas, no son finitas, son infinitas. Es decir, que cada vez se necesita más dinero para satisfacer más necesidades. Y nos volteamos, y ahora no voy a comenzar del sistema tributario para adelante, voy a comenzar del crédito público para atrás. Y pregunto, crédito público, ¿quién le da crédito a Venezuela? Es la primera pregunta. ¿Quién le da crédito en estos momentos a Venezuela? ¿Hay entes multilaterales dispuestos a asumir el riesgo país como indicador para darle financiamiento a Venezuela? Venezuela estaría dispuesto a pagar esas tasas de interés que se generan producto del riesgo país, a excepción de China, a excepción de Rusia, a excepción de Turquía. Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, allí fíjense que estamos frente a una limitación en la generación de recursos producto de crédito público. Sigo también de atrás para adelante, administración de bienes. En este momento, PDVSA, la CBG, etcétera, etcétera, son empresas rentables. Son empresas que generen potenciales dividendos, que generen suficientes fuentes de empleo de calidad, no solamente empleos, sino sea empleos de calidad. Pues tampoco. Me voy al siguiente, aduanas. El sistema de aduanas hoy en día en Venezuela funciona de manera segura, rápida, confiable. Existe estructura para que las empresas venezolanas compren en el exterior y puedan utilizar medios de pago tradicionales para pagar las importaciones, o tienen que dar miles de vueltas para poder importar. Entonces, también es otro subsistema con limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda el sistema tributario, que es algo sobre lo que la administración pública tiene más control, porque es la generación de tributos o la creación de tributos para gravar transacciones locales. Entonces allí es donde el Código Orgánico Tributario en el 2020 se modifica, y no solamente el 2020, ya esto venía incluso de la modificación anterior, se modifica y dice, este es el bastión para generar la mayor cantidad de ingresos. Entonces, uno allí es donde entiende por qué el Código Orgánico Tributario venezolano es tan punitivo, porque el Estado está convencido, porque la evidencia sí lo demuestra, que la fuente más confiable de generar ingresos en el país para satisfacer las necesidades que exige el presupuesto de la República es a través de tributos internos. Entonces, Dios mío, ¿por qué aumentaron las sanciones de esta forma? ¿O por qué
me vinieron a fiscalizar tal impuesto y las multas son tan altas? ¿Por qué están creando el IGTF, el IGP, el no sé cuál, cambiaron el OCTI, hicieron esto, hicieron lo otro? Porque es la fuente, no voy a decir que la única, pero sí la principal por mucho, de recursos que se necesitan para satisfacer necesidades públicas. Entonces, esto es algo que desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista empresarial, debemos estar cada día más claros de que la presión tributaria y lo que algunos tributaristas llaman la voracidad tributaria es algo que no es transitorio. No es transitorio que la administración tributaria esté haciendo esfuerzos en todos los niveles geopolíticos para tratar de recaudar. No es transitorio, es una necesidad. Es una necesidad porque es la forma de poder generar recursos para el presupuesto de la nación. Entonces tenemos que meternos en la cabeza que no es que la cuestión con el CENIA o con la alcaldía se va a poner más papita, no. Más bien tenemos que estar claros de que hoy es el CENIA, mañana es la alcaldía, pasado mañana es el Seguro Social, después el INSE, después el FAO, después el FONACYT, después la ONA, porque la situación nos lleva a ese contexto. Nos lleva a ese contexto y la explicación la tienen en pantalla, porque es la fuente principal, por no decir la única, porque nadie nos presta, porque las empresas públicas están quebradas y porque el sistema de aduana es ineficiente. Lo único que queda es que el CENIAT, con las limitaciones que tiene, porque el CENIAT también está en condiciones bastante comprometidas desde el punto de vista operacional, es la única forma que tiene el Estado venezolano para obtener ingresos. Por aquí Antonio dice, incluso los ingresos son mayores a los de PDVSA. Mira, aquí sí, una de las cosas que más ha tenido este gobierno es la opacidad en la información pública. La opacidad en la información pública ha sido significativa. Yo sí te puedo decir, Antonio, que PDVSA tiene rato que no decreta dividendos, por ejemplo. Y dividendos es la fuente cómo entra el dinero a la administración de bienes. ¿Cómo entra el dinero de PDVSA a la Tesorería Nacional? Entra a través de la regalía, entra a través del impuesto sobre la renta, entra a través de las ventajas especiales, entra a través del impuesto sombra, que son los tributos que están asociados al sector hidrocarburos de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Pero no entra nada vía administración de bienes, que es vía dividendo. Entonces, si tú me dices, entra más dinero por PDVSA, bueno, entra más dinero por PDVSA en todo caso desde el punto de vista tributario, pero desde el punto de vista de generación de utilidades, desde una perspectiva de que siendo PDVSA una empresa que es propiedad del Estado, pero que también está regulada por el derecho privado, porque es una compañía anónima, pues entonces indudablemente puede que genere ingresos por regalías, que es análogamente algo asociado al sistema tributario, pues bueno, no es tributo, no quiero confundirlo con que regalías es tributo, no es tributo, pero de una u otra forma está asociado a todo el tema determinativo, que en este caso es a través del mismo ministerio. Entonces, el tema aquí central es que el Estado va a seguir haciendo cada vez más esfuerzo a través del Código Orgánico Tributario y del resto de las leyes especiales para tributar, no lo opuesto, no lo opuesto. Entonces, si hoy en día estamos comprometidos con el tema tributario, más nos tenemos que comprometer de cara al futuro. Nos queda menos un minuto, muchachos. Seguimos con el mismo ID, misma clave.